Bueno, mi nombre es Noemí Gabriela García, para los que no pudimos asistir a la primer clase. Esta es nuestra asignatura de Patronaje Digital 1. Mm, Ahí tengo mal el año 2025, nuestro primer semestre. Mm, Por ahora, pues la asignatura está para trabajar en el Douglas, que es entre el edificio B y A dentro de la universidad. Y por ajustes, pues lo estamos trabajando así de manera remota. Voy a quitar mi cámara porque como tengo tres programas abiertos, consume muchos recursos y pues también los distraigo un poco. Cuando nosotros iniciamos en el programa Audace, sea en la versión de la U o en el demo, vamos a encontrarnos con una pantalla que es así como la observa, ¿sí? Normalmente pues el espacio de trabajo puede cambiar de color. ¿Qué sucede con esta pantalla? Vamos a encontrar en la parte superior, muy pequeño, los aceleradores, la barra de aceleradores. Esta barra de aceleradores pues tiene algunos elementos que nos va a permitir hacer atajos o encontrar fácilmente cualquier herramienta, ¿sí? En una segunda barra tenemos las barras de herramientas o pestañas y paletas, ¿sí? Yo la conozco como barras de herramientas y vamos a encontrar pues todos los elementos que requerimos para poder trabajar. ¿Qué herramientas encontramos? Encontramos archivo, inicio, construcción, producción, marcaciones, escalado, manipulación, conferencia o medidas y modelo. Es importante que ustedes abran el programa inicialmente y revisen qué contiene cada una de las herramientas, ¿cierto? Como yo les mencionaba, Audaces es muy intuitiva, entonces muy probablemente para ustedes va a ser familiar cada una de las herramientas que encuentren. Por ejemplo, vamos a encontrar unas herramientas de pinza y ahí dice las funciones de la pinza, ¿sí? Unas de costuras y dice las funciones de las costuras, entre otras. Tenemos el espacio del trabajo. El espacio de trabajo es un espacio, como les dije, que a veces cambia de color. Es un espacio infinito donde podemos iniciar nuestro molde en cualquier punto y pues agrandarlo o apequeñecerlo en la medida que lo necesitemos. En la parte inferior vamos a encontrar la barra de exhibición o visualización. En ella pues, nos va a permitir hacer algunas herramientas como acercarnos, alejarnos, colocarle malla a nuestra área de trabajo, entre otras funciones que vamos a ir aprendiendo a medida que trabajemos el programa. Y por último, pero no menos importante, es esta barrita azul que es la barra de diálogo. Es pequeña, a veces me toca como hacerle zoom para que ustedes la detallen bien, es así pequeña. Pero esta barra de diálogo es súper importante porque nos muestra en qué función estamos en el programa y qué acción estamos realizando. Y en algunas ocasiones nos indica cómo realizar las acciones. Entonces nos permite comunicarnos directamente con el programa y con las actividades que estemos realizando. Entonces para mí es una de las barras más importantes. Adicional que tenemos que tener en cuenta la configuración del mouse. El mouse es supremamente importante porque digamos que si lo tenemos en el portátil, utilizar el pad mouse no nos sirve mucho porque vamos a tener que hacer cada clic tiene una función diferente y vamos a tener que utilizarla. En este caso, el clic izquierdo nos va a servir para iniciar un punto y activar una acción, mientras que el clic derecho nos sirve para fijar un punto y terminar una tarea. Adicional, vamos a tener el scroll que pues girándolo hacia adelante y hacia atrás vamos a poder acercarnos en la pantalla y va a tener una función adicional que es al pulsar el scroll, se va a activar una acción que se llama el snap, ¿sí?
Vamos entonces al programa para familiarizarnos con estas herramientas. Pues recuerden que dentro de la clase, en cualquier momento que ustedes requieran hablar sobre algo o preguntar algo, levantan la manito o prenden el micrófono, ¿sí? Y si no tenemos micrófono activo, pues me pueden escribir por el chat. No se preocupen si me interrumpen, porque a veces yo abro el programa y no los checo si me están preguntando. Entonces no se preocupen por interrumpirme, no hay ningún problema. Este es nuestro programa abierto. Adriana, Sofía, ¿tienes la manito levantada? ¿Tienes alguna inquietud? Sí, profe, yo le quería preguntar una cosita. Señora. Profe, de las herramientas que usted está explicando, entonces tenemos que tomarle captura y describirlo con nuestras propias palabras. No, no a mí. Tienen que ustedes usar las herramientas, tomar captura y describirlas con sus palabras allá en casa. Ah, vale, listo, profe. ¿Me puede recordar cuál era cuál era el otro trabajo? En el segundo trabajo se los escribí en el chat. Consiste en realizar un ejercicio en Audaces que pues lo veremos finalizando la clase. Listo, sí, señora, muchas gracias. Los que pues tengan el demo instalado y abierto y quieran hacer el uso de herramientas al mismo tiempo, lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema. ¿Listo? Y me escribieron acá que cómo le cambiamos el color. Ya les especifico. Primero, pues quería hablarles de las funciones del mouse porque pues no es una herramienta todavía, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del uso del mouse, voy a darles un ejemplo con la herramienta de construcción recta. Van a poder ustedes, por ejemplo, dar clic izquierdo para iniciar la tarea. Y para finalizar la tarea tengo que dar nuevamente clic izquierdo, ¿sí? Si ustedes observan, di dos clics izquierdos, pero mi mouse sigue pegado a la línea. Entonces, si yo quiero salir de esa función, tengo que dar clic derecho. Con clic derecho salimos. Ahí yo podría empezar otra línea, ¿cierto? Y pues puedo hacer la cantidad de clics que requiera y luego con clic derecho salgo, ¿sí? Siempre clic izquierdo, estoy trabajando la función y clic derecho salgo. Esto tienen que aprenderlo con el tiempo y el uso van a lograr sincronizar. ¿Por qué? Porque a veces ustedes están en una tarea y en lugar de dar clic derecho, dan clic derecho, perdón, en lugar de dar clic izquierdo, dan clic derecho y se salen de la tarea. Entonces deben sincronizar. Con respecto a la función del snap, que era lo que mencionábamos al inicio, cuando ustedes oprimen el scroll, les va a aparecer una X indicando el inicio o el fin de una línea, dependiendo de donde lo doy clic, donde le dé scroll. Oprima el scroll, por ejemplo, si lo oprimo el scroll al inicio o si lo oprimo al final, pues me va a aparecer una X. Me está indicando dónde queda el inicio y el fin. Y también puedo oprimir el scroll cerca a la mitad y él me va a indicar dónde queda la mitad de una línea, ¿sí? Estas tres funciones son del mouse. Clic derecho, clic izquierdo y oprimir el scroll. Para que la función del snap quede ligada con el scroll, vamos a tener que ir a archivo, configuraciones, snap, clásico y deben colocar entonces que el snap quede con el botón del medio. Si la ponen con el botón del medio, entonces esa va a ser la configuración para el snap. Les voy a pasar la ruta acá por el chat de Teams para que lo tengan fresco. Con esos tres elementos, pues ya nos quedaría configurado el mapa.
¿Qué más debemos tener en cuenta en la configuración? Siempre que ustedes abren un archivo nuevo, miren que esto está sin nombre. Debemos ir a archivo, guardar como y guardar el documento. Para nuestra clase, entonces van a guardar los archivos en la clase con el nombre de ustedes y la fecha, ¿sí? Entonces mi nombre es Gabriela García y la fecha hoy es 11 de febrero del 25. Cuando trabajamos el demo, no les va a dejar guardar el archivo. Entonces, cuando ustedes estén trabajando el demo, eviten tener muchos programas abiertos o otros programas que sean muy pesados para que no se les vaya a trabar, porque si se traba, se cierra el programa y pues no van a poder volverlo a abrir, ¿sí? Y tomar continuamente pantallazos de lo que están trabajando por si se cierra, pues no tengan que volver a empezar con el documento, ¿sí? En clase, como les dije, siempre la recomendación es que guardemos el archivo en algunos, perdón, en algunos computadores les va a aparecer estos datos de autor, entonces ustedes pueden poner la empresa, que sería la UTS, el nombre de nosotros, el cargo, y pues diligenciar otros datos que pues les permite guardar solo con el nombre, pero si quieren adicionales lo pueden hacer. Esto corresponde entonces, como les dije, a la configuración de nuestro programa. Vamos entonces a trabajar algunas de las herramientas. La primera herramienta que vamos a trabajar es el color de fondo, justo con la pregunta que hizo Madeleine sobre cómo le cambiamos el color al área de trabajo. Normalmente nosotros trabajamos el área de trabajo blanca con el texto negro, con el trabajo negro. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos permite imprimir fácilmente los plotters de impresión de patronaje. Normalmente son en blanco y negro, ya que si lo hacemos a colores no es que no se pueda, pero si se hace una impresión a colores va a consumir mucho más tinta. ¿En qué momento podemos usar colores? Digamos en las fichas técnicas de patronaje y despiece, porque pues en la ficha técnica sí tenemos que señalar más elementos, ¿sí? Si es para impresión en plotter, lo hacemos todo con fondo blanco y negro. Si son fichas técnicas, ya podemos jugar un poco con los colores. ¿Dónde queda la herramienta colores? La van a encontrar ustedes acá en los aceleradores, se llama así colores y la iban a identificar porque tiene un tarrito de pintura y diferentes colores. Vamos entonces al programa a chequear cómo se trabaja dicha herramienta. Entonces vamos en Audaces, colores y automáticamente va a abrir esta ventana. Acá en colores podemos cambiarle el color al diseño, a la selección. Si se acuerdan cuando hicimos acá Snap, él me está mostrando en rojo, tiene la selección en rojo. El fondo está blanco y el diseño negro. Y también pues otras herramientas que más adelante vamos a ir trabajando, también le pueden cambiar ustedes los colores allá. Normalmente pues como les dije, trabajamos con el diseño o las líneas en negro y el fondo blanco, pero ustedes les pueden cambiar al color que quieren. Por ejemplo, yo le puedo poner verde al diseño y el fondo le puedo poner negro. ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Cómo se pone, perdón, el fondo en negro? Seleccionan el cuadrito donde está el color, seleccionan el nuevo color y le dan a aceptar. Ahí ya miren que me apareció el fondo negro. ¿Qué debo tener en cuenta? Que en este caso el diseño y la selección deben ser dos colores diferentes. No puedo poner diseño verde clarito y selección verde oscuro, porque pues va a ser muy difícil identificar que esté seleccionado, ¿sí? Acá hay pues otros colores de contraste, entonces pues ustedes lo pueden adecuar. Esto sobre todo si a veces el computador que tomamos no está configurado como lo deseamos, pues
sepan que podemos cambiar esa configuración. Una vez hayan escogido los colores que deseen, le dan OK. Cuando damos OK, nos va a aparecer una ventana emergente que dice confiere si los colores de fondo y selección son compatibles. Entonces, precisamente, pues tomamos dos tonos diferentes, entonces le damos a aceptar. Y miren que el fondo de mi pantalla cambió. Lo tenía en blanco y ahora es negro. Las líneas que dibujé no las cambió de color, ¿cierto? Pero si voy nuevamente a la herramienta recta, que está acá, construcción recta, miren que las nuevas líneas sí me quedan con el tono verde que seleccioné, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago para cambiarle de pronto el color a una de las rectas que tengo ya hechas? Entonces vamos a inicio y tenemos esta segunda herramienta que se llama diseño. En esta herramienta de diseño yo le puedo cambiar el color a una línea. Debo salir de la función. Si tengo alguna función, selecciono mi línea. Si no hice clic derecho para salir de la función, puedo oprimir el icono seleccionar que está acá en inicio, selecciono la línea y luego en diseño le doy a color. Entonces ahí podría cambiarle el color a esa línea por otro tono si lo desea. ¿Sí? En diseño no solo puedo cambiar el color, sino también el tipo de línea. Por ejemplo, puedo ponerle a la línea un pespunte, ¿cierto? Y también modificar el grosor de la línea. Por ahora voy a dejarle el mismo grosor y la puse en pespunte. Voy nuevamente a construcción recta y miren que ahora las líneas que hago dando clic izquierdo me van a aparecer con el pespunte que le seleccioné, ¿sí? Es muy diferente pues a la línea inicial. En diseño, líneas, puedo hacer varios tipos de líneas. Tenemos esta Profe, una pregunta. curvilínea y tenemos esta diagonal. Señor, en zigzag. Profe, es que bueno, la pantalla que usted nos está mostrando es diferente de pronto a lo que usted nos mandó por correo, porque la verdad a mí no me salen todas esas herramientas. En el demo no funciona exactamente igual. ¿No te sale esa herramienta de diseño? No, solamente me sale, bueno, archivo, configuraciones, pero no me sale como la de Snap. Y toda la parte superior que dice inicio, construcción, producción, marcadores, me imagino que es quizás cuando ya esté como la pantalla, así como cuando uno ya está ejecutando como tal, es de pronto el Sí, archivo. Pero tienes que no, darle en nuevo. Ujú. no me, o sea, no, pues no me deja. Mándame por el interno a ver cómo te aparece. Listo, sí, señora. Porque yo en el mío tengo instalado el demo y si me deja, de pronto sí habrá algunas funciones que no sirvan como la configuración del Snap, pero seguramente el Snap sí. Y te debe aparecer en construcción todas estas herramientas de acá. Profe, lo que Que pasa no es tengo, que habían dos archivos que uno decía trazado y el otro decía patrón. Tal vez tienes abierto el de trazado que se hizo diferente la barra de tareas. De tizada es diferente, sí, señora. ah. Yo tengo el que dice Audaces Tizada Especialista. ¿Es ese? No, ese, no, señor, es patrones. Ok. Tizadas es para hacer trazos de corte. Ok. Pero abro entonces. Abra el otro. Vale, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos estas herramientas que nos va a permitir pues hacer diferentes tipos de líneas. ¿Listo? Esta es la función de recta. ¿Qué más podemos hablar de la recta? Voy a cambiarle, antes de continuar con recta, nuevamente el fondo, porque creo que a ustedes les queda mejor para visualizar allá en blanco con el diseño en colores. Listo. Miren que ahí me cambió el fondo, pero ya las líneas que ya tenía no me las modificó. ¿Sí? Yo me puedo desplazar en la pantalla, miren que llené acá la pantalla, moviendo el scroll hacia adelante y hacia atrás, me acerco y me alejo. Pero si quiero mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo,
entonces van a oprimir control y mover el scroll. Entonces cuando ustedes mueven el scroll hacia adelante y hacia atrás, la pantalla se mueve hacia arriba y hacia abajo. Como les dije, la pantalla del programa es infinita, pero pues tampoco hagan muchos moldes en una sola pantalla, ¿sí? Porque se vuelve muy pesado el programa y con el tiempo va a ser difícil de guardar o de cambiar los archivos, ¿sí? Traten, digamos, de hacer un molde y un desarrollo por cada apertura del programa y no todos en uno. Entonces acá yo me puedo desplazar hacia abajo si quiero o puedo mover mi pantalla hacia la derecha, ¿sí? Si yo quiero visualizar todo lo que tengo en la pantalla, en la parte inferior vamos a encontrar una lupa. Una lupa, ¿dónde está? Es esta que está acá, que es la hojita. Mire que ahí en la hoja dice exhibe todo el área de patrones. ¿Sí? Entonces ahí me está mostrando todo lo que yo hice hasta el momento. Entonces puedo nuevamente desplazar mi pantalla al lado derecho. Dentro del programa de Audaces, bueno, ya vimos colores, vimos tres herramientas: colores, diseño y recta. Yo les voy a ir colocando acá las herramientas que vimos. Colores. mm, Dentro de la recta, cuando nosotros le damos a la función, se van a dar cuenta que aparece dos cuadros, uno que dice por coordenadas y otro que dice rectas y curvas. Voy a ponerle un color grisecito claro al fondo, que me está brillando un poco. Para que visualicen un poco el cuadro. Cuando damos recta nos aparece el cuadro por coordenadas y rectas y curvas. En el cuadro por coordenadas van a encontrar de X y de Y, ángulo y distancia. De X y de Y, ¿a ustedes qué les recuerda? A las gráficas. Sí, a gráficas, muy bien. El programa como tal funciona a través de un cuadrante. ¿Qué van a encontrar ustedes? Voy a hacer una línea recta. Y cuando yo hago una línea recta, yo debo indicar, mire que a medida que hago la línea, el de X y el de Y se mueve, ¿cierto? Entonces yo puedo indicar a través de ese cuadro, por ejemplo, en que el de X no se mueva y que el de Y se mueva 20 centímetros. Entonces ahí me está haciendo una línea recta de 20 centímetros, ¿sí? Estoy garantizando que me quede de 20. Si yo sigo con la función sin salirme, o sea, ahí no he dado clic derecho, sino solo dos clics izquierdos, mire que me está ofreciendo otra línea de 20. Voy a hacer. Y salgo con clic derecho, ¿sí? Ahí hice una línea totalmente vertical. Miren que en de X quedó en 0 y en de Y quedó en 20. Puedo con el snap ubicar el centro de los 20 y hacer también una línea horizontal. Entonces, en ese caso daría de 0 en de Y en de X 20. Entonces ahí él me inicia una línea de 20 y yo puedo darle la ubicación de esa línea. Puedo hacer en ambos sentidos. Ahí simplemente usamos la función línea. Miren que no he salido de la función. Si yo no salgo, él me va a seguir haciendo líneas de 20 centímetros en de Y, entonces debo salir con clic derecho. Vuelvo a hacerlo para que ustedes vean cómo hicimos esa línea que nos quedó en toda la mitad. Dimos snap, clic izquierdo y la configuramos en 20 centímetros en X y 0 en de Y. Y hacia el otro lado, simplemente pues podríamos hacerlo hacia el otro lado también dando snap nuevamente y entonces daríamos 0 y 20, pero lo haríamos hacia el otro. Si se dan cuenta, como esto es mi punto cero y lo hice hacia el otro lado, la línea en 20 me quedó en menos 20.
Entonces, algo que tiene Audaces es que él funciona como un cuadrante, ¿sí? Tiene la función de un cuadrante. ¿A qué hacemos referencia con eso? Voy a ir a la siguiente herramienta de cuadrado para mostrarles. Ahorita les muestro la herramienta de cuadrado. Si yo empiezo un cuadrado en todo el centro, observen ustedes acá el cuadrito de coordenadas que se lo puse muy lejos. En este sentido me está marcando de X y de Y positivo. Pero si yo me bajo en mi cuadrante, entonces miren que el de Y se volvió negativo. Si yo giro mi cuadrado hacia el lado izquierdo, ambos están negativos. Y si yo giro mi cuadrado hacia el lado izquierdo superior, el de X se vuelve negativo. Entonces, Audaces es muy intuitivo, pero hay otros programas de patronaje que requieren sí o sí que ustedes tengan el cuadrante. Es importante que si digamos que en nuestra percepción es difícil ubicarnos en qué lado del cuadrante estamos, es bueno que en algunas ocasiones cuando lo necesitemos, sobre todo en escalado, ustedes lo dibujen. Acá lo vamos a dibujar en el programa. Ya hicimos pues los ejes del cuadrante, nos faltan los títulos. ¿Cómo hacemos los títulos? Vamos a ir a construcción y en la parte derecha superior van a encontrar la herramienta de crear texto. Cuando damos crear texto, él nos abrió otra ventana emergente que dice crear texto y dice texto. Si yo muevo el mouse fuera de ese cuadradito, miren que aparece texto y con solo dar clic izquierdo puedo poner el texto donde yo quiera. Pero pues no queremos poner la palabra texto, vamos a poner la palabra de los ejes. Entonces, en este caso vamos a poner de Y. Si requiero cambiarle el tamaño del texto, acá puedo hacerlo. Ahí está en altura 3, le puedo poner altura 2 o altura 1. Y él me va a modificar. Mire que el texto quedó pequeñito porque quedó con altura 1, 1 centímetro. Entonces vamos a poner 3 centímetros para que sea visible. Este arriba sería de Y. Con clic izquierdo lo ponemos. En la parte inferior sería menos de Y. Y hacia los lados, entonces tendríamos menos X y X. ¿Cómo salgo de la función? Con clic derecho. Ahí automáticamente me saco, ya no estoy en esa función. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una función? Por ejemplo, cuando doy texto, si ustedes observan, en la barra inferior azul dice crear texto, seleccione la posición. ¿Sí? Entonces selecciono la posición dando clic. Y pues me va a permitir poner tanto texto como sea requerido. ¿Sí? Salgo de la función dando clic derecho. Ya hicimos nuestro cuadrante. Entonces ahora pues vamos a poner un cuadrado que sería nuestra cuarta herramienta. Bueno, quinta herramienta con texto. Y vamos a leer lo que dice nuestro cuadro de diálogo en la parte inferior. En la parte inferior dice, crea un rectángulo y selecciona el primer vértice. Vamos entonces a hacer un cuadrado en esta área, damos clic al primer vértice y automáticamente en nuestro cuadrito por coordenadas aparecieron números, ¿sí? Si yo no doy clic izquierdo, mi cuadrado no o rectángulo no se genera. Entonces para generar las proporciones, pues vamos a ponerle al cuadrado de 20 por 20, ya que estamos haciendo de 20. Y miren que él automáticamente me hizo el cuadrado. Ahí simplemente doy clic izquierdo y ya me quedó un cuadrado de 20 por 20. Si se dieron cuenta, en este eje el cuadrado fue positivo. Si yo voy a hacer un cuadrado en la parte inferior, observen que el de Y es negativo y el de X es positivo. ¿Sí? Este lo voy a hacer sin proporción al azar, ¿cierto? Si voy a hacer un cuadrado en esta área, observen que en el cuadrito por coordenadas, tanto el de X como el de Y es negativo, mientras que si voy a hacer un cuadrado en esta área, el de Y es negativo, perdón, el de X es negativo, mientras el de Y es positivo. Entonces, además de que tenemos un cuadrante, pues debemos colocar eso,
que en el primer cuadrante de Y es positivo, y de X es positivo. Entonces, esto va acá. En el segundo cuadrante, entonces de Y es negativo y de X es positivo. En el tercero, los dos van a ser negativos y en el cuarto de Y es positivo y de X es negativo. Es importantísimo pues que lo tengamos presente a la hora de construir cualquier molde porque pues como les decía, Audacious es demasiado intuitivo, pero hay otros programas como Optimitext que todo se dirige a través del cuadrante. Más adelante, cuando empecemos a hacer moldes, vamos a trabajar con ángulo y distancia que hace parte del ejercicio de coordenadas, ¿sí? Vamos entonces a recordar cómo se hace un cuadrado. Cuando damos clic en la herramienta cuadrado, les va a aparecer el cuadro por coordenadas, donde vamos a poder poner las dimensiones de nuestro cuadrado o rectángulo, y vamos a poder diligenciar esta ventana emergente también que dice definir rectángulo, crear un patrón. Entonces, puedo hacer un molde también con esa herramienta. Si ustedes pasan el mouse sobre las herramientas, por ejemplo, cuadrado, les va a sacar una ventanita emergente con la descripción. Ahí dice, crea patrones o elementos cuadriláteros. ¿Qué son elementos cuadriláteros, chicos? Bueno, un elemento cuadrilátero es una pieza que tiene 4 lados. Entonces, con esa herramienta vamos a poder crear cuadrados y rectángulos. Le damos clic a la herramienta, como les dije, me puede hacer también un molde o simplemente un rectángulo. Le vamos a dar crear patrón y vamos a ponerle las dimensiones en de Y y en de X. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un molde, a veces el de una falda, el de X puede ser 25 y el de Y puede ser 60, ¿sí? Damos clic izquierdo y ahí me está creando un rectángulo, ¿sí? Si doy clic izquierdo nuevamente, me apareció un molde con hilo de tela y todo, ¿sí? Inclusive marcado como N1. Cuando vamos a hacer un molde, por ejemplo, una falda, no nos sirve que sea, que sea un molde como tal o un patrón, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente el rectángulo de 25 por 60, pero lo vamos a hacer sin chulear de crear patrón. Entonces acá nuevamente ponemos 25 por 60. Como quité la chuleada de crear patrón, miren que me creó un rectángulo idéntico al anterior, pero si yo voy a dar clic con seleccionar sobre el primer rectángulo que hicimos con crear patrón, este es un molde, ¿sí? Se selecciona todas las piezas. Mientras que con el segundo que di crear, que le chuleamos crear patrón, es un rectángulo. Entonces yo puedo deformarlo si quiero y trabajar sobre él. ¿En qué momento vamos a necesitar crear un molde o que nuestra pieza sea un molde completo? Cuando ese molde es un rectángulo. Es decir, si voy a hacer un puño que es rectangular, entonces creo de una vez el molde porque pues no voy a necesitar modificar nada de él, ¿sí? ¿Qué otras piezas o prendas ustedes creen que yo podría crearla directamente el molde? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Ninguno? Bueno, podría ser además del puño, está el bolsillo,
la botonera, mm, bolsillo, botonera, puños, la pretina, la pretina de una falda, un pantalón, entre otras piezas. Pero cuando yo voy a iniciar un molde, como les dije, en un molde que tiene un desarrollo como una falda básica, pues lo ideal es que lo hagamos a través de un rectángulo, no de una pieza ya realizada. En el programa de Audaces o en los programas CAD, no estamos acostumbrados a trabajar los moldes de manera vertical. Nosotros, o sea, en patronaje análogo los hacemos así, pero en Audaces es mucho más práctico trabajarlo de manera horizontal. Entonces, en ese caso sería en DX60 y en DY25. Perdón, ahí no tengo seleccionada la herramienta, toque nuevamente a construcción, cuadrado, DX60 y DY25. Miren que él automáticamente me crea el molde y yo puedo escoger el cuadrante donde quiero que lo haga, ¿sí? Esa es como una ventaja que tiene el programa Audaces. Lo vamos a hacer acá. ¿Qué ventaja tiene de que trabajemos el molde de manera horizontal? Si yo me acerco, puedo aprovechar, digamos, el máximo de mi pantalla, miren ustedes, y alcanzo a visualizar todo el molde. Cambio, en esta parte que lo tengo de manera vertical, el largo, miren que para visualizar la parte inferior tendría que desplazarme hacia abajo y no veo todo el molde, ¿sí? Esto es como una recomendación para los chicos que de pronto tenemos conceptos de patronaje muy claros, si lo quieren trabajar a medida que vamos haciendo los moldes de manera horizontal lo pueden hacer. En las clases, pues yo los voy a trabajar de manera vertical para que ustedes aprendan a manejar el programa, ¿sí? Pero pues si somos avanzaditos, lo podemos hacer de manera horizontal, no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Esas es como las dos maneras de visualizar la herramienta. Podemos trabajar rectángulos o cuadrados. Ustedes dan las proporciones que requieran. Entonces, pues vamos con recta, cuarto, la herramienta número 4, texto. Y la herramienta número 5, rectángulo o cuadrado. Ahí vimos cómo hacer una pieza o un dibujo. ¿Alguna inquietud hasta ahí, chicos, con estas 5 herramientas? Perfecto, entonces vamos con una sexta herramienta. Vamos a trabajar por ángulo. Hoy vamos a trabajar pues estas básicas y algunas de acá. La herramienta por ángulo, que es la que les dije acá después de cuadrado, si ustedes pasan el mouse sobre ella les va a decir que crea una recta con un ángulo a partir de un elemento indicado. Entonces le damos clic izquierdo a la herramienta y nos aparece el cuadro por coordenadas y el ángulo y distancia. En la parte inferior nos aparece en una ventana de diálogo un contenido que dice colocar una recta ingresando un elemento y un ángulo. Y nos avisa que seleccionemos el elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar esta línea del rectángulo que hicimos ahorita. Cuando seleccionamos, miren que se pone en rojo, debe cambiar de color. Y ahora me dice seleccione la posición. Pero estos elementos de ángulo y distancia me va a permitir cambiarle tanto el ángulo como la distancia. Por ejemplo, vamos a poner que nuestra recta sea de 15 centímetros con un ángulo de 15.
Y puedo escoger en este caso la posición que yo quiera, ¿sí? Vamos a ponerla por acá. Ahí ya me hizo una recta. Vamos a hacer una nueva, pero vamos a cambiarle el ángulo a 45 grados para que vean la diferencia. Entonces, nuevamente miramos la barra de diálogo que dice, coloca una recta ingresando un elemento y un ángulo. Selecciono el elemento, seleccionamos nuestra línea y miren que me modificó el ángulo. Este primero estaba a 15, el segundo queda a 45. Puedo poner la recta con los ángulos que yo desee, por ejemplo, a 90 grados, entonces me va a coger la recta y sobre la recta me va a hacer una línea que queda exactamente a 90 grados, ¿sí? Si yo selecciono la línea y volteo, observen ustedes que volteo mi mouse hacia el lado izquierdo, él me va a tomar la línea, la misma recta, pero pues la va a hacer hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, esa está a 90. Si la pongo a 45 y selecciono, entonces me la va a hacer hacia arriba porque va a tomar como ángulo cero la parte contraria de nuestro molde. ¿Listo? Ahí hasta el momento, pues hay que tener entonces ese conocimiento de ángulos para poder identificar hacia dónde queremos que se haga la recta. Y este elemento nos sirve para hacer algunos moldes, como por ejemplo de faldas de nesgas, que necesitamos poner las líneas a 45 grados, o chaquetas tipo sastre, que también tiene un ángulo específico para colocarlo. Entonces es una herramienta bastante útil por ángulos. Vamos entonces con nuestra siguiente herramienta que se llama prolongar una recta. Siempre den clic derecho para que les salga de la herramienta que están utilizando. Y cuando pasamos el mouse dice que alarga o reduce una recta seleccionada. Entonces vamos a hacer una recta. No necesariamente tiene que ser a 0 grados ahí. Vamos a hacer una recta aleatoria. Con la herramienta de prolongar recta, leemos que dice, seleccione la recta. Entonces vamos a seleccionar nuestra recta. Y ahora dice, seleccione la posición de la recta. Entonces observen que, bueno, ahí tengo la recta en rojo. Esperen a cambio de color para que la veamos un poco más. El cambio de tono. El color está muy brillante. Listo. Entonces la puse verde. Prolongar una recta. Aparece otra ventana emergente que dice prolongar una recta, usar una distancia. Entonces yo puedo modificar esa distancia a la distancia que yo quiera, por ejemplo, de 10 centímetros. Y leemos lo que dice la barra de diálogo, dice seleccione la recta. Entonces seleccionamos la recta y miren que me apareció el perímetro de nuestra recta. Ahí él me está mostrando en perímetro de cuánto de largo me quedaría si yo le sumo 10. Entonces me quedaría en total de 63.6. ¿Sí? Le doy clic izquierdo para confirmar y me alargó la recta. Observen ustedes. Así estaba antes y así está ahora, ¿sí? Aumentó 10 centímetros. Ahora bien, la herramienta dice que prolonga o reduce. Presten atención a la reducción. Si yo quiero prolongar mi recta, simplemente doy clic hacia el lado que quiero prolongarla. Clic izquierdo. Y él automáticamente me está mostrando cómo la va a prolongar. Y ahí nuevamente aumentó 10 centímetros. Miren que la recta quedó de 73.6, que nos está mostrando en la barra de diálogo. Si yo quiero reducir una recta, entonces tengo que hacer el siguiente procedimiento. Le van a dar clic al lado derecho de la recta y ahora van a mover el mouse hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasó? Observen que la recta se puso en rojo y me aparece en verde solo un pedacito de 10 centímetros. Y en perímetro me va a aparecer que me va a quedar de 10 centímetros. Si yo doy clic izquierdo nuevamente, el programa lo que me hizo fue borrarme todo lo anterior que había hecho y me hizo hacia el lado contrario una recta de 10 centímetros. Observen nuevamente que hice. Di clic al lado derecho y me moví el mouse hacia el lado izquierdo. Así, entonces me está reduciendo la recta y generando una pequeña recta de 10 centímetros. ¿Sí?
Normalmente la función que utilizamos en esa herramienta no es de reducir, sino de prolongar. Pero es bueno que sepan que también reduce porque a veces ustedes utilizan mal la herramienta y dicen, profe, pero se me borró. No, es que si le haces para el lado contrario, se te va a borrar la línea. Listo. Dice el siguiente icono, prolongar una recta hacia un elemento. Entonces le damos el contenido, dice, alarga una recta hasta un elemento o patrón indicado. ¿Sí? Damos clic a la función y dice el diálogo, seleccione la recta. Entonces venimos, seleccionamos nuestra recta verde, si ven que se puso en rojo porque está seleccionada. Y ahora dice seleccione el elemento, entonces vamos a seleccionar esta línea que está acá. Confirma el elemento. Ambos quedaron en rojo, entonces ahora tenemos que confirmar. ¿Cómo confirmamos? Dando clic izquierdo. Damos clic izquierdo y automáticamente lo que hizo el programa fue extendernos esa recta hasta la que habíamos pedido que extendiera. ¿Sí? Siempre seleccionamos inicialmente la recta que queremos extender. Entonces queremos extender esta recta hasta este molde y damos clic izquierdo para confirmar y él nos va a hacer la extensión de dicha recta. ¿Bien? Por último, en rectas tenemos la herramienta de prolongar dos rectas. ¿Qué dice la herramienta? Alarga dos rectas hasta la unión de las extremidades de una con otra. Entonces, esta función hay que tener en cuenta que esas dos rectas visualmente ustedes detallen que se van a encontrar en algún momento en el espacio, ¿sí? Entonces damos clic en la función y dice, seleccione la primera recta. Yo creo que estas dos se encontrarán en algún punto en el espacio, entonces las voy a seleccionar. Selecciono mi primera recta y ahora dice seleccione la segunda recta. Seleccionamos la segunda y me bota el mensaje de que si confirmamos elemento. Confirmamos dando clic izquierdo. Y miren que esas dos rectas efectivamente se iban a encontrar en algún punto del espacio. ¿Qué debemos tener en cuenta con esta función de prolongar dos rectas? Que no sirven con rectas paralelas. Por ejemplo, esta que estoy señalando la voy a cambiar de color a rojo. Esta recta roja nunca, pero nunca en la vida se va a encontrar con esta recta verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambas van hacia una dirección, van hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no vienen en diagonal, entonces ninguna de las dos se van a encontrar. Entonces, si yo voy a construcción, prolongar una recta y selecciono ambas rectas, cuando de confirmar, bueno, ahí parece que sí se encontraban porque una no me quedó derecha. Miren dónde se encontraron, súper lejos porque no quedó una derecha. Voy a probar con la anterior, con estas dos que son de 90 grados, de 90 grados ambos. Entonces voy a dar clic en la de arriba y en la de abajo y confirmo y automáticamente el programa no me las va a unir nunca porque pues no, no está ninguna de las dos tiene un ángulo donde se puedan encontrar, ¿sí? ¿Podría unir estas dos? Sí. Entonces en construcción, prolongar una recta, prolongar dos rectas, selecciono las dos y con clic izquierdo me las va a unir. Listo. Estas son las funciones de rectas y pues dentro de ellas está cuadrado. Son como las más básicas, las que más vamos a usar y bastante útil para generar moldería. Voy a correr mi pantalla, vamos a ir ahí mismo en construcción con curvas. Con curvas vamos a trabajar inicialmente dos herramientas. Si ustedes quieren, pueden en casa explorar el resto de curvas. Esperen, antes de curvas voy a poner acá las herramientas que nos faltan. Entonces vimos quinto cuadrado, sexto por ángulo, 7, prolongar una recta,
8, prolongar a un elemento. Y 9, prolongar 2 rectas. Pues van a salir más de 12 herramientas. Las herramientas de curva, pues son todas estas que están acá, pero vamos a trabajar estas dos, curva y espiral y curva. ¿Qué dice la herramienta de curva cuando pasamos el mouse por encima? Dice que crea una curva a partir de los puntos indicados con el ratón. Entonces damos clic y damos clic izquierdo al inicio y clic izquierdo al final. ¿Qué pasa? Si dejamos solo con 2 clics, él no nos va a hacer una curva, hizo una recta. Entonces, con la herramienta curva, ustedes deben tener en cuenta que siempre debo tener 3 puntos de apoyo. Entonces, voy a dar clic al inicio, clic más o menos en la mitad y clic al final. Entonces, miren que ahí ya me hizo una curva, ¿sí? Ahí di 3 clics izquierdos, al inicio, en la mitad y al final, y salí con clic derecho. A medida que yo voy a dar clic, ella me va modificando y me está mostrando cómo va cambiando. Como la curva la tengo ahorita con rojo y selección está con rojo, pues no la va a mostrar. Voy a cambiarle de color. Entonces observen que me va mostrando en rojo la anterior y en azul, que en este caso escogí el color, me va mostrando cómo va quedando. Y a medida que ustedes van dando clic, el programa le va mostrando pues las modificaciones. Siempre que terminen, pues salen con clic derecho la función. Con esta herramienta curva también pueden cambiarle los colores en diseño, pueden ponerle diferentes acabados a la curva. Por ejemplo, este pespunte intermitente, pueden poner pespunte pues el tradicional, un zigzag, ¿sí? Pueden hacerlo pues con diferentes motivos las curvas. ¿Para qué nos va a servir esas curvas? Para, por ejemplo, hacer las sisas, hacer la curva de cintura, de cadera, las mangas, entre otras herramientas. La siguiente herramienta que vamos a encontrar en esta barra de herramientas es la de espiral y curvas. En espiral y curvas, bueno, muy fácil. Ustedes dan clic izquierdo y van a encontrar una ventana emergente que dice colocar curvas. En colocar curvas van a encontrar algunas curvas predefinidas que vamos a utilizar, como son las curvas francesas 3 y 4 para cadera y para cintura. Miren la diferencia entre una y la otra. Y van a encontrar también la de la manga, la sisa delantera y posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Que, por ejemplo, yo estoy haciendo un molde y necesito que la manga no me quede así porque miren que ahí quedó como acostada, sino que se voltee. Entonces, puedo empezar la curva, miren que está hacia el lado derecho. Si la necesito para el otro lado, entonces le voy a dar reflejar en el cuadro y entonces ahí sí ya la puedo posicionar, digamos, en los puntos que requiera. Todas las curvas se pueden voltear. Acá tenemos la delantera, miren, por ejemplo, la trasera. Entonces ahí está la diferencia entre una y otra. Yo particularmente, a mí particularmente me gusta hacer las curvas a mano alzada, pero pues cuando no tenemos mucha precisión nos va a facilitar estas curvas que están acá. Además de estas curvas prediseñadas, también tenemos la espiral. La espiral nos va a servir para cuando estemos realizando golas tipo caracol. Si ustedes se dan cuenta, nos deja modificar el ancho. Por ejemplo, si quiero la gola que sea de 8 centímetros o de 7 y puedo definir el largo. Acá yo puse 235 centímetros, o sea, 2,35 m. Puedo hacer una gola de 3 metros, por ejemplo, y nos va a mostrar entonces cómo me quedaría mi gola, ¿sí? Para que sea 3 metros de gola. Esta espiral y curvas yo lo puedo volver un dibujo de chuleando crear patrón. Si doy clic, ahí me hizo un dibujo de la gola, pero si le doy crear patrón y doy clic izquierdo, me va a hacer un molde.
¿sí? Entonces, en el primero hicimos un dibujo, mientras que en el segundo me hizo un molde de la gola, ¿sí? Eso es como lo que vamos a encontrar en espiral y curvas. Como les dije, pueden explorar las otras herramientas. Entonces, acá de curvas trabajamos dos herramientas, que sería la 10 curva y la 11 espiral y curvas. Claudia Valentina tiene la manito levantada. Dime, Claudia. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena. Es que yo le iba a preguntar si la actividad pues, que estaba en el chat toca realizarla el día de hoy. No, señora, la actividad van a tener hasta el otro martes para entregarla. Ah, ok. Lo que pasa es que pues a mí todavía no me han conectado bien a internet aquí en el apartamento, y, pues los datos no me generan suficiente conexión para realizar la actividad, pues creí que la toca entregarla el día de hoy. No, pues yo soy consciente de que, pues primero se les avisó hoy y segundo, pues la instalación de un demo, así sea de uso, pues libre el demo como tal, va a costarles un tiempo, ¿sí? Por lo menos la jornada de hoy, aunque hay chicos que ya vi que ya lo tienen y lo están trabajando, ¿sí? Entonces, pues les doy chance, ¿sí? De que lo entreguen. El próximo martes, pues lo subimos antes de la clase, les dejo un plazo hasta antes de la clase para que lo carguen. Y pues en clase vamos a revisar si no entendieron algo y arrancamos con falda, pues ya con estas herramientas que hemos aprendido. Entonces, pues sí, tenemos chance, no te preocupes, Claudia. Lo que sí, pues la idea es que aclaren dudas. De pronto, si quieren que repita una herramienta o no entendieron algo, pues vamos a aclarar. Nos quedan dos herramientas por ver. Estas dos herramientas son un poco más complejas, les pido sí que presten mucha atención. Hace referencia a los puntos. Vamos a aprender puntos por coordenadas y puntos por intersección. Por coordenadas, los puntos los podemos hacer de dos maneras. 12 por coordenadas. Los puntos pueden ser directamente en una línea o en el espacio. ¿Cuándo usamos un punto en una línea? Cuando requerimos que el molde nos quede cerrado, ¿sí? O sea que si vamos a trazar una línea, si vamos a trazar un punto o vamos a trazar otra línea interna, es necesario que ese punto sea exactamente dentro de la línea para que el molde quede cerrado. ¿Cómo se hace esa función? Entonces vamos a hacer una línea recta. No lo voy a hacer totalmente recta 90 grados, sino acá le voy a cambiar el ángulo. Hice una línea recta. Entonces voy a construcción, puntos por coordenadas. Para que el punto me quede dentro de la línea, voy a cambiarle el color al punto para que ustedes lo vean. Si yo pongo un punto a ojo acá, y creo que me quedó dentro de la línea, si ustedes se acercan, miren lo que pasó. El punto no quedó directamente en la línea, ¿cierto? Quedó por fuera de la línea. Entonces ya el molde, si yo voy a trazar una línea a partir de ese punto, no me va a quedar cerrado nuestro molde, ¿sí? Lo mismo sucede con las líneas. Si yo hago otra línea que parta cerca a ojo, por ejemplo acá, y me acerco, miren que la línea no quedó exactamente desde la línea anterior azul, quedó por encima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo garantizo que el punto me quede dentro de la línea? Con la función de snap.
Recuerden que la función de snap se activa aplicando, oprimiendo el scroll. Entonces oprimimos el scroll haciendo snap y él me identifica el punto de inicio de mi línea. Entonces, dentro de mi cuadro de coordenadas, ahora me aparece un icono que se llama perímetro. El perímetro es el largo de una línea. Entonces, como yo hice snap, al punto de inicio puedo poner exactamente en donde quiero que me ponga el punto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 15 centímetros. Chuleo perímetro y cuando bajo el mouse, miren que me está apareciendo el punto a 15 centímetros. Me aparece un francotirador con el punto. Si doy clic izquierdo, él me puso el punto exactamente a 15 centímetros y ese punto, por más que me acerque, miren que el punto está dentro de la línea, mientras que el otro que puse a ojo no quedó dentro de la línea, ¿sí? Ahora, si yo hice un punto y voy a utilizarlo para arrancar ahí una línea, con snap le doy sobre el punto y ya me puedo dar clic izquierdo para que me quede anclada esa línea, ¿sí? Entonces salimos, miren que ahora la línea está directamente cerrando el molde o la pieza, ¿sí? Entonces siempre que yo quiera crear un punto dentro de una línea, debo hacerlo a través del snap. ¿Dónde puedo dar snap? Ya lo habíamos hablado, que podíamos dar snap al inicio de la línea, al final o en la mitad de la línea, ¿sí? Entonces podría poner también un punto ahí, como di snap ahí, podría darle clic izquierdo y miren que ahí me puso un punto en toda la mitad de la línea, ¿sí? Este es un punto sobre la línea. Puedo colocar un punto sobre el espacio, también puedo hacerlo con coordenadas. ¿Cuándo lo usamos? Por ejemplo, cuando tenemos que bajar en el hombro. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este extremo de la línea dando snap y ya no daría en perímetro, sino en dx y en dy. Por ejemplo, para la sisa necesito que verticalmente, o sea, en dy me baje 4, sería menos 4, y en dx sea totalmente recto, sería 0. Entonces, cuando bajo en mi mouse, ay, perdón, sería, escojo mi línea y daría, es que tengo perímetro 15, acá, en dy menos 4 y en dx 0. Y él me está mostrando con el francotirador dónde me pondría mi punto. Entonces ahí puse un punto en menos 4, ¿cierto? Si yo sigo bajando y no doy clic derecho para salir de la función, él me puede poner todos los puntos que quiera en esa dirección, ¿cierto? Salgo con clic derecho y si quiero borrar los que hice, pues le puedo dar control Z para borrar las actividades anteriores que hice. Si no quiero usar control Z, puedo ir a inicio selección y seleccionar mis puntos y darle suprimir, ¿cierto? O puedo utilizar las flechitas que están acá en los aceleradores que hacen y rehacen las últimas acciones. ¿Listo? Entonces acá en este caso puse un punto en el espacio utilizando coordenadas, ¿cierto? Podría poner uno, por ejemplo, en una distancia específica, entonces en dx quiero que sea la sisa 14 y bajando 4 a partir de ese punto, y miren que me está poniendo entonces acá a menos 14, 4, o lo puedo poner de manera positiva, ¿cierto? Entonces me está tomando como referencia el snap y con clic izquierdo posiciono mi punto. Esa es la herramienta por coordenadas. Tenemos una siguiente herramienta que es por intersección. Los puntos por intersección, lo que buscamos es colocar un punto donde yo ya tengo, perdón, voy a poner toda la hoja, donde yo ya tengo dos líneas definidas. Por ejemplo, estas dos líneas que se entrecruzan, podría poner un punto ahí, voy a cambiarle el color a mi punto para que la veamos. Ponle un azul. Y podría colocar un punto ahí. ¿Cómo funciona la herramienta? Vamos a construcción por intersección
y me sale esta ventana de diálogo. Hay que leer lo que dice las ventanas de diálogo y lo que nos dice en la parte de abajo en información. Entonces dice intersección, dividir. Yo puedo dividir la primera línea que escoja, ambas líneas o ninguna. Vamos a poner un punto primero sin dividir ninguna. Y puedo colocar puntos, o sea que esta herramienta de puntos por intersección, además de colocar puntos, puedo dividir las piezas. ¿Cómo funciona? Dice selecciono el primer elemento, selecciono mi primera línea y selecciono el segundo elemento, selecciono mi segunda línea. Automáticamente me apareció una X que me indica dónde me va a colocar el punto. El punto me la va a colocar exactamente donde se intersectan esas dos líneas. Doy clic izquierdo para confirmar porque la barra de diálogo me dice que si deseo confirmar. Entonces doy clic izquierdo y automáticamente me puso el punto. Mire, por más que me acerque, el punto está entre esas dos intersecciones. Como le di dividir ninguno, si voy a inicio seleccionar y selecciono las líneas, miren que él me está seleccionando la línea completa. Voy a borrarlo con control Z y voy a ir nuevamente a la función por intersección y le voy a poner que me divida ambos. Colóqueme un punto y divídame ambos. Entonces dice, seleccione el primer elemento, selecciono el segundo elemento, confirmo con clic izquierdo, hicimos todo, y con clic derecho salgo. Ahora, si yo voy y selecciono, miren que ahora me dividió todas las líneas, o sea que las puedo separar y me quedaron divididas las 4 líneas, ¿sí? Entonces tenemos esa herramienta, podremos dividir las líneas. Y por colocar puntos por intersección, todo con esa función. Hasta ahí pues van a ser todas las herramientas que ustedes van a manejar. Entonces nos quedó acá como última 13, me equivoqué, si ven, eran 13 y no 12. Sería 13 por intersección. ¿Qué deben hacer con esas 3 herramientas? Pues su portafolio donde ustedes van a trabajar el programa, el demo en sus casas y van a ir explorando cada una de las herramientas, tomar un pantallazo y describir cómo funciona cada una de esas 13 herramientas que vimos. Esto con respecto pues al uso de herramientas básicas. Vamos a hacer entonces la segunda actividad. Consiste en que ustedes hagan una ilustración. Ya les voy a decir cuál van a hacer ustedes. Vamos esta que está sencilla. Van a hacer esta figura en el programa partiendo de un rectángulo de 80, perdón, de un cuadrado de 80 por 80. Parten de un cuadrado 80 por 80, se las estoy compartiendo acá en el chat. Y lo que van a hacer es utilizando las herramientas de líneas y puntos por coordenadas y por intersección van a hacer esa figura que está ahí. Dentro de la figura pues les dejé las dimensiones, ¿sí? Esa es la segunda actividad. Y pueden cambiarle los colores. Yo ahí les puse unos colores para que vieran la diferencia de líneas, pueden usar otros colores. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Les quedó, perdón, les quedó claro el uso del programa? Les voy a mostrar el ejercicio para los chicos que de pronto no tienen acceso al chat ahorita y puedan tomar un pantallazo. Este es el que vamos a hacer, o el que van a hacer ustedes en casa. Mire que yo, de hecho, les dejé una trampita porque en algunas muestran dónde puse puntos para hacer las líneas y arrancan de un cuadrado de 80 por 80, lo dividen en 40, luego deben poner puntos a 10 y a 5 para poder hacer el resto del cuadrado.
Y listo, chicos. Entonces, me falta algo súper importante que es el llamado a lista. Entonces, espérenme, llamamos a lista y damos por terminada nuestra segunda clase. Espero pues que puedan realizar los ejercicios. Como les dije, pues va a quedar grabado hasta este momento. Y pues en